Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y como casi todos los capítulos, otra vez tenemos hoy una invitada, en este caso súper especial, que también nos acompaña, ya les voy a contar quién es y de dónde viene. Y antes de eso, voy a agradecer a toda la gente que escucha el podcast, prácticamente yo diría que en la casi totalidad de los países de Latinoamérica. Muchas gracias por esa acogida. Igual seguimos creciendo, somos más constantes también en la grabación de cada episodio y obviamente eso da dando resultados. Igual no les invito a que se suscriban y nos dejen igual sus comentarios, reseñas y todo lo que les guste por ahí en todas las redes sociales que igual ya les dejo en la descripción del podcast. Bien, como les comentaba, el día de hoy también tenemos una invitada muy especial. De hecho, muchísimas gracias por su tiempo, y nos acompaña desde El Salvador. El día de hoy estamos con Carolina Amaya de Orellana y es un gusto que el día de hoy nos acompañe. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Alfredo, un placer enorme estar acá contigo y con pues todas las personas que están atentas a este canal. Muchísimas gracias por esta oportunidad para que podamos compartir, conversar y aprender juntos. Genial, Carolina, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre digo, desde que, de hecho, el podcast lo comenzamos en pandemia, de hecho, fue una oportunidad para este mundo tan digital y que estemos a miles de kilómetros después de ir conversando de, como decías previamente, siempre que hay algo que compartir, algo que enseñar, estas oportunidades son medio especiales y únicas, y creo que el 90% de los invitados del podcast son gente de fuera, ¿no? De fuera de Ecuador, en mi caso. Entonces siempre estamos con invitados de otros lados, porque siempre es súper enriquecedor este intercambio de tanto de conocimiento como hasta de otras palabras, expresiones. O sea, es bonito también esa interrelación con gente de fuera. Genial, Carolina. Carolina, antes de empezar, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti, no te presentes, cuéntame qué haces, qué estudiaste, en qué estás actualmente. Claro, con gusto. Bueno, yo soy esposa, soy mamá, disfruto muchísimo correr, me gusta tomar café, soy ingeniero en sistemas de profesión y podría decirte que yo soy promotor de construir espacios felices de trabajo. Actualmente estoy colaborando como Agile Coach para una empresa con sede en Nicaragua. También soy facilitador oficial de Management 3.0, practicante de agilidad. ¿Y qué puedo decirte? Los sábados regularmente es cuando dedico mi tiempo para poder compartir conocimientos y experiencias con toda la comunidad. Y podría decirte que algo que me encanta transmitir y es que soy agente de cambio. Me gusta ayudar a las personas a poder transitar estos procesos y sobre todo después de que vino COVID, ¿verdad? Que nos tocó de verdad abrir los ojos y decir el mundo está cambiando realmente y tenemos que adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces estoy en ese camino de poder apoyar, de poder compartir y de poder aprender también, porque se aprende, de verdad se aprende muchísimo cuando uno está al frente, está facilitando, realmente uno sale con muchísimos más conocimientos. Así que justamente en eso estoy y pues me gustaría hoy poder compartir contigo todas esas experiencias. Genial, Carolina. Precisamente, como siempre ven en el podcast, tenemos invitados que están en muchos campos. Algunos, obviamente, yo estudié esto y estoy en esto. Y en tu caso, ¿cómo es esa? Porque dices tú eres ingeniera en sistemas. Sí. Uno diría estar ligado más al mundo tech, programación, tipo de cosas así. Yo imagino que tal vez en tu experiencia laboral tuviste, ¿no? Unos primeros, obviamente, tu Mis máquina. primeros pasos, sí, claro que sí. Bueno, yo empecé trabajando en la parte de tecnología, específicamente en empresas para telecomunicaciones, y estuve muchos años en el área de operación y mantenimiento, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en el que dije, bueno, esto ya no es para mí y quiero algo más en mi vida. Y pues ahí comencé a activar mi curiosidad por completo y tuve la oportunidad de toparme con la agilidad y con Scrum allá por el 2015. Y esa fue la puerta que se abrió para un nuevo mundo. Totalmente te diría que cuando yo encontré la agilidad, representó para mí una oportunidad de llevar a cabo aquellas cosas que yo había evidenciado y que había querido para mí y para mi desarrollo profesional. Entonces me metí de lleno. Tuve la oportunidad, claro está, se abrieron las puertas en una organización en la que me permitió pues implementar todo lo que yo venía estudiando porque ya me estaba capacitando en estos temas. Entonces se presentó la oportunidad y ahí comenzamos nosotros a llevar Scrum a la práctica. Y desde ahí pues ya no me he querido desconectar y he como avanzado en ese caminar, ¿no? Y pues no, me ha tocado vivir de primera mano lo que representa el cambio y sus beneficios y también todas las cosas que podríamos decir son necesarias trabajar en las organizaciones para lograrlo, ¿no? Ahí mismo sumé algo que, como te decía al principio en la presentación,
y es que yo soy fiel creyente que podemos ser felices en nuestro trabajo. Entonces, como alinear nuestro propósito con ese día a día que hacemos, ¿no? Con esas tareas en las que estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestras ganas, nuestras metas. Entonces, estoy en eso. Y así es como llegué a este punto en el que estoy, pudiendo colaborar con los equipos, con la organización misma, que estamos en un proceso de transformación digital y siendo parte de ese equipo. La verdad que la experiencia ha sido maravillosa. Y qué te digo, ese mundo en la parte de operación y mantenimiento fueron la base para poder entender muchas cosas. Nosotros en la parte de tecnología aprendemos que hay ceros y unos, funciona o no funciona, y la parte humana, digámoslo así, nos cuesta entenderlo, pero en agilidad creemos que podemos encantar a nuestros usuarios con las soluciones que estamos proveyendo. Entonces, no solo se trata de crear productos, sino productos o entregar servicios que impacten la vida de las personas, ¿no? Y eso creo que es lo maravilloso. Cuando ahí es cuando conecta el propósito. Cuando dices, wow, esto que hice, aunque sea código, aunque sea, qué sé yo, una gestión, un ticket, ayudó a una persona y esa persona se fue feliz, se fue satisfecha, se fue contenta, obtuvo lo que necesitaba para suplir su necesidad, su dolor. Así que eso creo que es maravilloso realmente. Qué alegría. Y siempre te pregunto eso, o a veces también empiezo con este tipo de preguntas, porque como te decía al principio, hay mucha gente que sube el podcast que son estudiantes o ya están comenzando un número laboral, o también están, pues tú, hay un punto de inflexión de sigo en lo mío, medio me cambio un poquito, de un giro por ahí, y sobre todo, de hecho, de el mensaje que con esto del cambio no pasa nada, ¿no? O sea, es parte de, ¿no? O sea, de hecho, ahora creo que la parte laboral es súper más ágil, ¿no? Es raro que alguien esté, no sé, 20 años en una empresa actualmente, ¿no? Estamos cambiando muy constante de rubro, de empresa, o tal vez totalmente ya de profesión, digamos, en algunos puntos, entonces no pasa nada en esa parte. Y justo lo que encontrabas, lo que estás ahora dedicándote en esa parte, y hay algunos términos que posiblemente son medio nuevos, por decir entre comillas, ¿no? Aparte del tema de agilidad, Scrum, que están medio de moda, digamos, a veces en algunas sesiones. Y en tu parte, por ejemplo, el tema de agente de cambio, ¿no? O sea, ¿qué hace un agente de cambio? ¿Qué estudio para ser un agente de cambio? ¿Cómo es ese rol ya dentro de una organización? Perfecto, gracias. Mira, precisamente creo que cuando yo me topé con esa idea de ser un agente de cambio, estaba entrando a poder implementar prácticas que permitieran buscar una forma de hacer las cosas mejor. Entonces, cuando tú comienzas a implementar o a sugerir estos cambios, estas nuevas formas, ya sea un método, una práctica, un proceso, una nueva herramienta, te topas con lo más normal del mundo, el miedo, ¿no? El miedo y la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que necesitas herramientas para poder superar esa parte. Y te ves en la necesidad de investigar, de buscar en todos los contextos en los que puedas tener acceso para saber cómo enfrentar. Y ahí te das cuenta que existen en el mercado, hay muchas cosas que uno puede estudiar que te permiten como hacer este acompañamiento a las personas. Entender por qué nosotros, como una persona que va a impulsar una iniciativa de cambio, debe conocer el proceso que le lleva a todas las personas poder hacerlo desde nosotros, ¿no? Primero entender que para ser un agente de cambio debo ser ejemplo, debo yo estar comprometida con ese propósito, debo entender cuál es la necesidad y además debo poder mostrarle a las personas los beneficios. Entonces ahí nace la necesidad de formarte en alguna medida para poder lograr tener estas herramientas y poderlas implementar en el día a día, ¿sí? Entonces, ese agente de cambio, yo como lo llamaría, es esta persona está motivada a ayudar una organización, un equipo de trabajo a poder transitar un cambio que se ve inminente, que es una necesidad, ya sea para el equipo, para la organización, para el área en la que está trabajando o para sí mismo, ¿no? Porque hay prácticas que te invitan, por ejemplo, a mí me gusta mucho y lo vas a ver a lo largo de esta conversación, yo hablo mucho de la felicidad en el trabajo. Entonces, de repente nosotros no nos damos cuenta que tenemos una vida equilibrada en el trabajo y eso a veces nos produce estrés, nos produce frustración y eso pues se repercute en lo que estamos haciendo. Entonces, también nosotros debemos hacer un acompañamiento a las personas, entender que las personas tienen sus propias necesidades. Entonces, vamos a lograr, si las personas están bien, vamos a lograr que las demás cosas sucedan.
¿sí? Si una persona tiene salud, perfectamente va a poder aportar en el día a día de sus ocupaciones, ¿cierto? Pero si está enferma, no. ¿Qué podemos hacer nosotros como acompañante, por decirlo de alguna manera, como agente de cambio para que esta persona sí pueda estar al 100%? Entonces, precisamente tenemos que buscar las herramientas que nos permitan hacer estas cosas, entender por qué y poder transmitirlo además. Entonces, eso me llevó a mí a buscar herramientas como Management 3.0, que te provee una serie de prácticas que uno puede ir aplicando, ya sea con los equipos directamente, con los que estás trabajando en el área, impactar la cultura de la organización, poder hacerlo en acompañamiento con el área de gestión humana. Y eso, de alguna manera, lo que vas haciendo es como logrando esos pequeños pasos que nos permiten ir interiorizando la necesidad del cambio y además mostrando por qué estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, la idea es poder transformar nuestra atmósfera, nuestro contexto para que sea de beneficio para todos. Y eso es lo que yo consideraría son las labores que tendría un agente de cambio. La formación pueden haber muchísimas. Yo te puedo recomendar muchas cosas en el mercado. Lo básico, pues, hay muchas entidades que se dedican a eso como tal y hay mucha documentación en Internet que tú puedes buscar gestión de cambios y te va a desplegar Google una cantidad de información maravillosa que por ahí puedes comenzar. Entonces, yo, ¿qué recomendaría como para empezar? Entender qué es la gestión de cambio. Entonces, buscas el concepto y ahí te va a aparecer para no hacerle comercial, una entidad que es muy famosa en este tema. Y después, por ejemplo, puedes ocupar, hay otros métodos como la curva de Rogers que te ayuda a entender cómo transitan las personas. Puedes ocupar el modelo de Satir, que es bastante aplicado en temas de psicología, por ejemplo, que ahí ya podríamos salirnos desde la parte técnica en psicología. El modelo de Satir, ella te explica cómo una persona transita un proceso, y hablamos de cualquier proceso. De hecho, fue enfocado a temas de familia, por ejemplo, el duelo y todo esto. Entonces, poder entender las fases. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto por lo que pasa cada uno de nosotros a la hora de transitar un cambio, y evidentemente en este mundo en el que estamos viviendo ahora y luego COVID, que nos lo reveló completamente, es necesario que podamos adoptar estas prácticas, ¿no? Para que podamos nosotros también hacerlo. O sea, creo que un agente de cambio puede serlo de cualquiera que está desde su rol, que entienda que hay una necesidad y que va a obtener beneficios al hacerlo. Genial. Y justo te quería preguntar esto. Surge, como tú dices, en base a una necesidad, ¿no? ¿Y qué tanto, digamos, o sea, tú estás más en la tecnología, aplicas solo a empresas tecnológicas? Yo puedo aplicar a una empresa manufacturera o a una más de servicios. ¿Y qué tanto deben hacer, por ejemplo, de la parte directiva? Que venga el gerente y diga, aquí necesitamos un agente de cambio y voy a ver uno. ¿O cómo nace crear, digamos, más bien este rol, digamos, dentro de la organización, ¿no? O sea, ¿cuál es ese proceso, no? Sí, mira, como tal, el rol puede ser una persona haciéndolo desde su función como la conoce, es decir, ya seas tú que estás en tu organización y el rol que tienes, desde ahí lo puedes hacer un agente de cambio desde cualquier área en la que tú estés, hacia cualquier tipo de servicio o producto a lo que se dedique la organización. En realidad, no está estrictamente, digamos, delimitado para empresas que se dedican a la parte de tecnología o desarrollo de software. Al contrario, de hecho, creo que todos en alguna medida nos hemos dado cuenta que es necesario poder desafiar nuestras actuales formas de pensar para poder seguir existiendo, por decirlo de alguna manera. O sea, las empresas que, por ejemplo, dijeron no a la virtualidad, no al trabajo remoto cuando estábamos frente a COVID. Evidentemente hay roles que no se pueden, es totalmente comprensible, pero muchas no, y al principio no estaban en línea, pero luego lo tuvieron que, porque pues prácticamente todos los países cerraron sus operaciones y todo el mundo estaba desde su casa, y algunos, pues la mayoría logró implementarlas en modo muy rápido, ¿verdad? Las formas. Cuando hablamos de conectividad, hablamos de computadoras, los sistemas que permitían las conexiones y demás, y todo el mundo empezó a comprar, todas las empresas empezaron a comprar. ¿Para qué? Para que su operación siguiera viva, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que cada una de las personas alrededor del mundo nos tocó ser agentes de cambio desde nuestra visión. Primero, desde cosas tan sencillas como nos vamos a conectar a una sesión virtual en la que todos vamos a colaborar, donde vamos a tener nuestros micrófonos en mute,
esas pequeñas cosas ya son acciones de un agente de cambio, porque empezamos a entender que hay que respetar la opinión del otro, que hay que escuchar al otro, que podemos llegar a acuerdos tan simples como, bueno, vamos a abrir cámara o no vamos a abrir cámara, vamos a tomar una sesión de 1 hora, no nos vamos a extender, no vamos a poner reuniones antes de la hora de inicio laboral, la que tendríamos si estuviéramos en lo presencial, y no vamos a agendar sesiones después de la hora. Pues, o sea, de repente la gente se desequilibró porque trabajaba hasta largas jornadas y de repente se dieron cuenta, no podemos más. Y ahí hubo un agente de cambio que levantó la mano y dijo, no podemos más, tenemos que organizarnos, tenemos que ordenarnos. Entonces, realmente, yo te diría, cualquiera puede ser agente de cambio desde su función tal y cual. ¿Qué recomendaría yo? Pues buscar las herramientas que te permitan poderlo llevar a la práctica y que los beneficios que vayas a obtener sean más tangibles, ¿verdad? Que sean mejores. Genial, Carolina. Y de hecho de esto, obviamente, entiendo lo que nos comentas, es decir, hacer muchas acciones para que tu trabajo sea mucho más mejor, ¿no? Y nombras mucho el tema de felicidad. Y bueno, justo te iba a preguntar el tema de pandemia, bueno, ya algo me contaste, ¿no? Porque ese creo que fue un pretexto, digamos, buen pretexto, bueno, una situación X para generar justo todo este tipo de cosas, el trabajo remoto y justo lo que comentabas tú. Y el tema de la felicidad en el trabajo, ¿no? Hablando de eso, hay muchas estadísticas y saben esto es por ahí que hay mucha gente que no quiere volver al trabajo presencial, ¿no? Sí. Hay empresas que han decidido quedarse en el remoto porque han visto que está más feliz, está más tranquila, está más en su casa, más tiempo con la familia, en esa parte. Y yo también, a ti te encontré, por ejemplo, en LinkedIn. Hay un debate eterno, ¿no? Sobre todo la gente que está en recursos humanos y habla de la felicidad del trabajo, de la gente, de las condiciones laborales, esa parte. ¿Cuál es tu enfoque en eso, no? O sea, ¿qué necesito yo para ser feliz en el trabajo, no? O sea, ¿cómo sería un trabajador feliz en su trabajo, no? Mira, yo creo que lo principal para que podamos entender qué es felicidad es definirlo. Y yo lo defino como un proceso. Realmente no es como una meta a la que voy a llevar, a la que yo voy a llegar, sino más bien es un camino que yo voy a recorrer. Y es tan sencillo como te lo explico en una anécdota. Yo estudié en la universidad y me tardé varios años, más de lo que regularmente se tarda cualquier persona, al menos acá en el país. Por eso, ¿no? Por la cantidad de horas disponibles para poder someterlo al estudio. Llegó el día en el que me entregaron mi título. No voy a negar que fue un día muy lindo, pero te puedo decir que todo lo que yo gané, todo lo que yo aprendí durante ese camino, durante esos años, son los que realmente yo puedo decir, eso fue lo que a mí me hizo feliz. Entonces, ese es el camino que nosotros recorremos en la vida. No importa la edad a la que lleguemos, ¿verdad? Y muy probablemente olvidamos todos esos recuerdos hermosos que tenemos de la infancia, pero realmente es todo un proceso y se acaba hasta el último día que nuestros pulmones tienen aire. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos hace feliz? Hay una serie de factores, evidentemente hay muchos psicólogos que asocian unos, que asocian otros, pero en realidad es como nosotros tenemos una actitud hacia esas cosas que a nosotros nos causan esa satisfacción, ¿no? Entonces, disfrutar el proceso, no solo el resultado, porque a veces los resultados de las decisiones que tomamos no vamos a obtener los que queríamos, ¿sí? Entonces, si disfrutamos en cambio el proceso, si no lo logramos, no va a ser tan frustrante y no nos vamos a encerrar como en ese círculo de miedo, ¿verdad? De que no lo logramos y que muy regularmente se nos va a detener para mejorar, o sea, para poder reflexionar y luego mejorar y luego poder adaptar nuestro plan y seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo asocio eso como un camino que vamos a recorrer, además de que deben haber algunos factores súper importantes. Y ahí voy a apoyarme en Management 3.0. Él te ofrece 12 prácticas o 12 puntos específicos en los que las personas y las organizaciones se deben centrar para que una persona sea feliz. Está basada en 4 teorías, o sea, en la teoría de Maslow, que son como 16, me parece, o los 16 deseos. Bueno, hay varias teorías en las que se basa esta práctica y la resumen. Es como un decálogo de 12 pasos más bien. Entonces te habla, por ejemplo, de que hay que agradecer, que hay que ayudar, que hay que dar, que hay que sonreír, que tenemos que explorar, que tenemos que investigar, que debemos tener una meta, que debemos comer bien, que debemos dormir bien, que debemos tener experiencias al aire libre. Y habla que además nosotros como líderes brindemos el contexto para que estas cosas sucedan, ¿sí? Porque una persona, por ejemplo, que no tiene claras las metas,
difícilmente va a poder alcanzarlas, ya sea que tenga metas personales o las metas de equipo, ¿no? Si hay una persona que todo el tiempo está como de mal humor, que está gruñón, difícilmente va a poder sonreír al otro, ¿ya? Y tú sabes la magia que produce una sonrisa en una persona, un buenos días y que te quedes a escuchar el cómo estás, pero honestamente que te quedes ahí a escuchar la respuesta, ¿no? Y que si no es una respuesta positiva, tú puedas apoyar. A veces solo con escuchar ayudamos a las personas, ¿sí? Y eso ¿qué nos permite todo esto? Seguir estos 12 pasos que te acabo de contar. Nos permite conectar con las personas, ¿sí? Cuando nosotros conectamos con las personas, creamos un lazo que muchas veces nos va a ayudar a nosotros a comprometerlos, a crear confianza, a que se habilite la comunicación, a que haya escucha activa, y todas esas cosas son las que nos permiten, diría yo, todo este círculo en el que las personas se desenvuelven y se sienten valoradas, se sienten satisfechas y se sienten motivadas, porque el contexto que estamos proveyendo genera eso. ¿Ves? De repente hay una persona que está muy interesada en desarrollarse profesionalmente y tú brindas las herramientas para que pueda capacitarse, ya sea que traigas un capacitador, ya sea que brindes una certificación. Esta persona, es casi seguro que esta persona va a estar súper motivada porque le has ofrecido esa herramienta que le permite a él desarrollarse y lo vas a tener ahí. Y vas a crear pues esta conexión, y te aseguro que va a ser difícil que esta persona pues busque fuera porque se siente cómodo tal y como está. Entonces, nosotros creamos ese engagement con las personas cuando nos preocupamos cómo están, cuando entendemos qué motiva a las personas y cómo nosotros como líderes podemos crear los espacios y los contextos para que estas cosas realmente sucedan. Evidentemente, la motivación es una cosa que podemos decir, depende de muchas cosas, y a cada persona lo motivan cosas diferentes. Entonces, primero, entendamos qué motiva a las personas para que podamos proveer los contextos. Y ahí tenemos que hacer ciertos promedios, ¿no? O sea, entender que a unos los motiva una cosa, que a otros los motiva otra cosa, y cómo tener las diferentes opciones a la mano para que las personas pues puedan gozar de eso, ¿no? Pero realmente todo va de estar cerca del acompañamiento que nosotros podamos dar a las personas. Entonces, si por ejemplo tú tienes a una persona en tu equipo que está pasando una situación de salud en su casa, quizás no él, quizás alguien más, y tú le dices, ¿qué te pasa? Te veo preocupado, ¿cómo puedo ayudarte? Y él te dice, sí, ¿sabes qué? Me gustaría estar en casa porque esta situación está pasando. O sea, muy probablemente tú no puedas hacer nada por ayudar realmente a la persona que está mal de salud, pero sí vas a proveerle esa paz que necesita esta persona para estar allí por si lo necesita. Muy seguramente esta persona va a estar súper comprometida, y seguramente cuando necesites apoyo, cuando a otro compañerito le pase algo similar, vas a tener a esta persona. Sí, yo te ayudo sin necesidad que se lo pidas. Entonces, eso es lo que logramos cuando nosotros nos interesamos en que las personas tengan una vida equilibrada, ¿sí? Y eso lo podemos hacer a través de seguir estos 12 pasos. Genial. Y justo ahí tenemos algo interesante que es el tema del liderazgo. Porque a veces yo diría, ok, Carolina es agente de cambio, y porque ella toda la vida fue una líder así, full, la gente le seguía y convencía. O sea, ¿qué tanto influye eso? Y también yo me imagino que tu trabajo también es crear nuevos líderes, ¿no? O sea, que la gente mismo vaya creando esta parte, ¿no? ¿Cómo funciona en ese aspecto? Porque puede haber organizaciones que ya hay un buen liderazgo, tal vez, por ejemplo, hay un líder que es bueno, pero ¿cómo le potencia, digamos, esto a él? Mira, primero quizás entender la diferencia entre líder y jefe, o líder y manager, por ejemplo, o liderazgo y gestión. Gestión, ¿verdad? Es hacer que las cosas sucedan, las cosas del día a día sucedan, ¿sí? Y liderazgo es inspirar, hacer que otros se unan contigo a tu visión. Entonces, muy probablemente estamos dedicando mucho tiempo al tema de la administración, ¿verdad? Realmente es algo que nos absorbe en el día a día y nos olvidamos de la parte de inspiración, que básicamente es como estar ahí escuchando activamente y apoyando activamente, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto. Podemos verlo hasta en imágenes que son simples y que nos explican la diferencia entre un líder y un jefe.
Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener líderes, y valga mencionar que hablo de líderes que no necesariamente están en el puesto, que su job description diga jefe de tal o líder de tal, sino hablo de estas personas que guían a otros, ¿no? Y para ahí mucha referencia. A mí me encanta mucho un libro, hace poco lo volví a releer, que se llama el líder que no tenía cargo. Es genial y te explica que hay mucho de humildad de por medio, ¿no? En un líder. Y qué tan importante es poder crear conexión con nuestros clientes, con nuestros compañeros, para poder inspirarlos y entender que lo que nosotros hacemos impacta la vida de otras personas. Entonces, cuando estamos al frente de cualquier iniciativa, necesitamos tener claro que hay que hacer las dos cosas, ¿sí? Que las cosas del día a día se tienen que seguir dando, que las tareas las tenemos que seguir, hay un presupuesto que seguir, un plan de trabajo, evidentemente un retorno de inversión, pero que también tenemos que dedicar una parte de nuestro tiempo a poder guiar a las personas hacia la visión que nosotros queremos que todos lleguen. Entonces, debemos pensar que es necesario fortalecer nuestras habilidades si ya las tenemos. Yo te diría en lo personal, creo que un líder se forma, aprendes las habilidades y creo que eso es lo maravilloso de esto, que puedes aprender las habilidades, fortalecerlas, potenciarlas y llevarlas al máximo nivel. Eso, claro, en el día a día y con la experimentación. Experimentamos, sacamos nuestro feedback, reflexionamos, hacemos nuestro plan de mejora, lo ponemos en acción y entramos al ciclo, ¿no? Y por ahí el ciclo PDCA. Entonces, es importante entender que si bien podemos tener algunas aptitudes innatas de el carisma, ya sabes, a gente que se le da mucho a hablar, a gente muy, 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 como decirte, que hasta su rostro es súper agradable y cuando tú los ves y los saludas y es como magia, ¿no? De repente conectas con estas personas y qué lindo y qué bueno, pero no a todos nos pasa lo mismo y tenemos que aprender. Entonces, por ahí hay bastantes cosas que tenemos que poner en práctica, de repente perder el miedo a hablar, porque vamos a tener que comunicarnos con las personas con las que estamos trabajando. Debemos aprender a escuchar también. Debemos aprender la importancia de la empatía. Y cuando hablamos de empatía, la gente dice, ah, sí, ponerme los zapatos del otro. En realidad, la empatía son muchísimas cosas que pasan por ahí. ¿Ves? No solamente es decir, ah, yo ya sé cómo él se siente. En realidad, son muchísimas más cosas. Entonces, el que podamos encontrar un equilibrio, pero yo sí creo que las habilidades las podemos aprender y las podemos potenciar, claro que sí. Y si tenemos el espacio para poder hacerlo, entonces eso suma. Y eso suma a lo que te decía. Un agente de cambio puede ser cualquiera desde su rol. Y evidentemente un líder, pues se puede poner el sombrero perfectamente y decir, yo soy agente de cambio. Voy a hacer que las cosas mejoren en mi área, en mi equipo, en mi organización. Qué increíble. Y en tu experiencia, en tu bagaje, digamos, laboral, ¿qué recuerdas así bien, un caso bien específico que te llegaste a un espacio de trabajo que era una desgracia, un relajo, era tóxico, digamos, era complicadísimo? ¿Y cómo fue ese cambio, no? O sea, algo que recuerdas así muy brevemente, ¿qué fue el antes y después, digamos? Claro, mira, es difícil decir que los cambios los ves inmediatos, eso hay que tenerlo bien claro, o sea, los cambios requieren paciencia, requieren resiliencia y requieren trabajo constante. Sí puedo hablarte de contextos en los que yo he llegado y en los que la gente ni siquiera era como el buenos días, ¿verdad? ¿Cómo estás? A llegar a poder transitar un proceso de formación, le diría, o sea, de un proceso de interiorizar la importancia de que una transformación digital va alineado directamente con una transformación cultural y eso está basado en las personas. Si nosotros creemos que vamos a avanzar cualquier iniciativa que querramos, nueva, que vamos a buscar y tenemos un ambiente en el que no está enfocado en las personas, va a ser muy difícil que lo logremos. Entonces, transitando en una empresa como me lo planteas, básicamente inicia así, ¿no? Llegas a un contexto en que no hay conexión, en el que se procura que las cosas del día a día sucedan, pero nada más. Y que
tan solo llegues y empieces a interactuar con el resto de los equipos y dices, no hay una respuesta, o sea, es hasta extraño en realidad, te diría yo, interactuar con personas que ni siquiera quieren abrirse. No es un proceso fácil, te digo. Requiere constancia, sí, mucha constancia y poder hacer que las personas vean lo importante que es enfocarte en el otro, ¿no? Dejar a un lado los egos y poder abrirte y poder confiar en la otra persona para que las cosas sucedan. Entonces, esto es parte, digamos, de una experiencia. Todo esto que te estoy contando así, por un lado, lo voy sumando a ese día a día, a poder alimentar las relaciones, a crear las conexiones. Y esto solo lo logras generando los espacios para que sucedan. ¿Sí? Entender por qué debemos crear los espacios. Entonces, transmites eso a los líderes, transmite eso a las personas, para que cuando llegues y saludes, todo el mundo responda, ¿ves? Desde la cosa más sencilla como, ¿verdad? Que uno dice, no, ¿verdad? Eso es como cuestión de modales, en realidad no es así. Hay gente que no se siente a gusto ni siquiera interactuar con otros, o sea, es como me pongo mis audífonos y me olvido de todo el mundo que está acá. Entonces, realmente el antes hay desde esas cosas tan difíciles, que las personas ni siquiera te contestan un chat, ¿verdad? Hablando de la virtualidad y cuando transitas todo este proceso de entendimiento, de reflexión, de adaptación, y al final obtienes esos pequeños resultados, ¿no? De repente se da un logro en el equipo y todo el mundo reacciona inmediatamente felicitándolo. Y eso se siente maravilloso porque tú dices, han conectado, realmente están contentos por el logro de esta persona, ¿no? Entonces, eso es con pequeños pasos que podemos decir se generan a través de prácticas en el día a día. Entonces, yo lo que hago es como mi plan mensual de esas actividades que permitan conectar a las personas que están trabajando conmigo para que logremos esa conexión, para que logremos ese equilibrio, ¿no? Que para que puedan pasar cosas como regálale una sonrisa al compañero que tiene al lado, ya le preguntaste hoy cómo está. O sea, mensajes tan sencillos, ¿no? Compartamos con el equipo, de repente generar como te dije, una campaña de aprendizaje en el que no sea yo quien dé el tema, sino invitar al equipo a que pueda compartir con el resto de sus conocimientos. Eso crea en la persona que lo va a dar, crea, te digo, una sensación de, si bien un poco de miedo, pero de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque le está brindando un espacio para que pueda contar sus experiencias, conocimientos y que pueda enseñar a sus compañeros las habilidades para poder afrontar otros retos. Y de repente te das cuenta que tienen muchas cosas en común y ahí vas abonando, por un lado, a lo que te decía, fortalecer las habilidades de la persona que va a facilitar, como la conexión hacia el equipo. Entonces, esas son de las, digamos, una situación específica, te estoy contando varias cosas como que se pueden entender aleatorias, pero son cosas que yo he trabajado en un antes y un después con un equipo de trabajo. Genial, Carolina. Y justo antes se me pasaba, justo yo entendería que toda esta de gente de cambio va, ¿no? Justo me contabas del tema del management 3.0 y cuéntame, ¿cuál era el 2.0, digamos, y cuál era el 2.1, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia en la forma de liderar? Claro que sí. Mira, hay una transición en la gestión y básicamente todo lo podemos resumir como la gestión 1.0, 2.0 y 3.0. En la 1.0 hablamos del Taylorismo, ¿no? Donde todos, pues, ya conocemos un poco de historia, éramos visto como un recurso, como parte de las maquinarias, ¿no? En la era industrial. Entonces, básicamente, nosotros éramos como parte del inventario, por decirlo de alguna manera sencilla, y evidentemente nuestras necesidades, nuestros dolores y todo este tipo de cosas no eran vistas. Yo podría decir que pueden existir todavía organizaciones manejándose de esa manera. Para un ejemplo, una maquila, ¿verdad? Que les controlan el tiempo hasta para ir al baño y etcétera, y para no andar mucho y en temas tan delicados, básicamente es eso, donde nosotros como personas, o sea, no nos ven así, sino que más bien nos ven como recursos, ¿no? Y de hecho se utilizó por muchísimo tiempo esa palabra. Luego, pues ya viene la revolución, el Internet, y nos damos cuenta que las personas son lo más valioso en una organización, y de hecho creo que hubo mucha propaganda al respecto y de repente salieron organizaciones como Google,
donde habían todas estas prácticas que todo el mundo decía, bueno, yo si algún día pudiera trabajar en Google y deslizarme en el tobogán sería feliz, ¿sí o no? Lo que sucede es que ellos hicieron estructura, o sea, no solamente fue un tema de visual, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sino más bien aplicaron prácticas que permitían a la gente comprometerse. ¿Y cuáles fueron estas prácticas? Precisamente que ellos se sintieran parte de la compañía y que eran parte de todo esto que estaba generando valor hacia los clientes. Entonces, más allá de lo que nosotros vemos, hay muchísimas más cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Que las organizaciones entendieron que sí, que la persona era como lo más importante, pero las prácticas siguieron igual. O sea, salieron los egos de todos los jefes cuando hablaron de estructuras lineales y dijeron, no, esto no va con nosotros, seguimos con nuestra estructura y seguimos trabajando de forma jerárquica. No digo que esté mal, más sin embargo la opinión de las personas no es escuchada. ¿Ves? O sea, no hay, digamos, esa conexión con el jefe en el que nosotros podemos aportar nuestras ideas, sino más bien recibimos órdenes y hacemos lo que nos dicen, y si nos salimos un poquito de la línea, seguramente tenemos un llamado de atención, por no decir, esta persona es demasiado disruptiva, la tenemos que sacar. Realmente las personas que, por ejemplo, eran como muy aportadoras de ideas, no eran vistas bien, ¿sí? O sea, que tenés personas que decís, bueno, hasta les pones nombre así como que son almas rebeldes, ¿no? Pero en realidad, precisamente es por eso, porque estamos acostumbrados a seguir la línea y no salirnos de ese plan, y entonces seguimos siendo tratados casi igual como recursos. Algunas organizaciones adoptaron las prácticas, como te digo, las de Google, las mesas de ping-pong y los sofás todos lindos, y sí, pero las mismas restricciones, ¿no? De repente organizaciones donde no te dejan ni usar el celular, ¿verdad? Porque es distracción, donde no puedes tener nada personal sobre los escritorios, como una fotito de tu familia, o sea, nada más que el bote con agua, y eso es todo lo que se te permite, ¿no? Y seguimos sintiéndonos como que estamos en una especie de cárcel, cubículos cerrados, donde no podemos ni siquiera comunicarnos con la persona que está al lado, que nos toca resolver problemas a través de correos cuando nos podemos levantar y poder ir a hablar con la persona. Entonces, todas esas cosas son casi como la parte cultural de las organizaciones, y la gente llega nueva y tiene que adoptarlos, porque si no, no entra en el esquema y o se queda y aprende o se va. Entonces, evidentemente, las personas dicen, no, pero nosotros necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nuestras necesidades, valga la redundancia, sean escuchadas. Entonces, ahí es que se da el Management 3.0. El creador de Management se llama Jürgen Apelo. Él es, bueno, conferencista y es un referente en temas de liderazgo, y dijo, bueno, no, es necesario que nosotros hagamos un cambio y adoptemos nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces lo que hace él es bajar todo ese conocimiento que tiene en temas de liderazgo, ¿verdad? Como te digo, es expositor, entonces tiene mucha experiencia, libros, talleres, ha entrado en muchas organizaciones a ayudar precisamente en esta parte de entender que es necesario poder tener vidas equilibradas, poder mejorar las relaciones de las personas y que sean organizaciones más humanas. Ahí vamos a obtener pues que las personas sean felices en su trabajo y además que sean personas que viven el día a día motivadas. Entonces ahí él pretende, a través de una colección de prácticas y herramientas que, valga mencionar, van evolucionando constantemente y nos ayudan a la gestión de la organización y nos permiten acompañar a las personas en estos procesos de transición, ¿no? Entonces vamos buscando que sea un desarrollo de liderazgo realmente aplicable, o sea, que decir, estas prácticas sí las podemos ir y ocupar, buscamos que sean accionables, que tengan posibilidades reales de poderlo llevarnos con nuestros equipos. Y como te digo, son prácticas que podemos ocupar en un proceso de transformación global de la organización, también aquellas empresas que solo quieren como impactar de alguna manera la cultura de la organización, ¿no? Donde queremos brindar una cuota de bienestar y que pues al final podamos llevar la felicidad lo más alto posible dentro de esta organización. Eso es lo que buscamos con la implementación de estas prácticas, que sucedan todas estas cosas. Súper, Carolina. Sí, de hecho, quería preguntarte eso para que veas la diferencia, ¿no?, entre los demás, porque sí, es una cuestión del tiempo también, ¿no? Las generaciones han ido cambiando, la forma de trabajar, las organizaciones cambian. Creo que la pandemia de una forma aceleró muchísimo los procesos que tal vez iban a pasar en 5 o 10 años.
se acostó muy rápido y la clave es adaptarse en esa parte. Creo que, como decía al principio, el tiempo es tirano y si te fijas ya casi que ha volado la hora. Casi para ir medio cerrando. Tienes razón. En tu experiencia, ¿qué tips, recomendaciones da gente que quiere, digo, un poco entrar por esto o también aprender por su cuenta, buscar un enfoque por ahí? ¿Qué tips, recomendaciones, libros, series de Netflix, todo lo que se te ocurra, darías en este momento? Bueno, yo diría que primero escuchen tu podcast. Empecemos por ahí. Hay muchísimos temas. De hecho, yo ya estoy escuchando algunos y digo, Dios, tengo mucho que hacer este fin de semana. Mira, hay muchísimo material en el mercado como para poder comenzar a trabajar, como para comenzar a expandir los conocimientos y las habilidades. Entonces, dependiendo hacia dónde lo quieras aplicar, creo yo que podemos comenzar. Ya te di la primera recomendación, de verdad, para las personas que buscan entender qué es el liderazgo, es el libro si no me acuerdo, se llama Robin Sharma, que es el líder que no tenía cargo. Es un muy buen libro para comenzar a entender qué es el liderazgo, porque la anécdota es muy sencilla y te permite llevarte todos los conceptos y sobre todo es como una guía práctica para el día a día, ¿sí? Entonces, es un muy buen comienzo. Luego, entender que como líderes, desde nuestra posición y de nuevo, el por qué dice que no tenía cargo, como le dice el señor Simon Sinek, no tienes que tener un puesto de jefatura para ser un líder. Entonces, cualquiera puede serlo, puede potenciar sus habilidades y yo creo que toma el conocimiento y llévalo a la práctica, ¿sí? Vamos a experimentar para poder obtener feedback, para poder hacer nuestras retrospectivas y poder mejorar, ¿no? Con un plan de acción. Creo que es importante también que podamos tener claro nuestro propósito, qué es lo que nosotros queremos hacer, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr. Y ahí yo te diría, hay mucha información sobre el tema. Mi favorita es Ikigai, se llama así el libro Ikigai. Hay otro libro que te ayuda para como sumar ambas cosas que te acabo de mencionar y se llama Objetivos con Ikigai y Kaizen. Kaizen, mejora continua, lo voy a decir así, y la verdad es maravilloso. Y es todo un tema, pero en realidad Kaizen puede ser un estilo de vida que te puede permitir alcanzar las metas y mejorar continuamente. Entonces, ese es un buen libro por el cual se puede comenzar como para poder poner en acción nuestros planes, lo que nosotros queremos, entender qué es lo que nos levanta, qué es la razón por la cual nos levantamos todas las mañanas y ahí encontramos nuestro propósito, o sea, nuestro Ikigai, y luego tenemos nuestro plan de acción para poderlo cumplir, ¿no? Y por eso ahí el libro de objetivos y metas. Esos son, digamos, los primeros pasos como para comenzar, diría yo, muy interesante. Obviamente te voy a recomendar Management 3.0. Hay un pad completo para poder hacerlo, que las personas pueden tomar perfectamente y pueden como ir potenciando sus habilidades en temas de liderazgo. Hay diferentes módulos, desde el módulo básico que te enseña lo que acabamos de hablar así rapidito, desde dónde viene el management y por qué es tan importante entenderlo, por qué es importante entender la diferencia entre el liderazgo y la gestión y cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica, porque al final mucho libro, mucha teoría, pero la idea es que nosotros podamos obtener las herramientas que realmente podamos ir y aplicar en el día a día. Entonces, management es una forma real de poder lograrlo. Entonces, por ahí también recomiendo, hay varios libros del señor Jürgen Apelo que todos pueden pues tener acceso a través de internet, ¿no? El módulo de gestión del cambio, que es muy nuevo en Management 3.0, pero realmente a mí me gusta muchísimo y facilitarlo para mí ha sido toda una experiencia, te digo, porque precisamente ahondar mucho en los temas que te recomienda como para poder transitar todas las etapas y entenderlo y luego ir a aplicarlo en mi día a día, porque precisamente como te dije, soy parte de un equipo de transformación digital y ahí pues lo estoy llevando a la práctica todos los días y esa parte es muy buena. Entonces, pues por ahí te recomendaría esos libros por ahí, por lo menos para poder comenzar. Genial, Carolina. Carolina, casi ahora sí para ir terminando. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás en las redes sociales? La gente quiere encontrar. Y también sé que vas a dar un taller próximamente. Sí, de hecho, el próximo sábado estamos hablando de este módulo
gestión del cambio que se llama Change Management Game el sábado 27. Vamos a estar facilitando este taller y me pueden encontrar tal cual, Carolina Maya de Orellana. Estoy en LinkedIn y también en Instagram. Pues ahí estoy compartiendo contenido. Realmente me gusta compartir mucho experiencias de la aplicación de todos los conocimientos que voy adquiriendo. Mira, te cuento una experiencia bien linda. Estoy siendo parte de un club de lectura, entonces vamos ahí en el transcurso del año tomando libros y tomando experiencia y compartiendo con los compañeros. Y en mi caso personal voy y aplico, o sea, de repente hay anécdotas y te dan como sugerencias y voy y las aplico y luego se las cuento. Entonces, eso es muy bueno, o sea, adquirir el hábito de la lectura. Entonces, por ahí comparto esas experiencias y bueno, la verdad es que te digo, lo estoy haciendo hace ya un buen rato y me alegra muchísimo cada vez que alguien se acerca y me dice muchísimas gracias porque esto aportó en tal y tal situación. Así que a cualquiera que pues esté ahí y quiera contarme alguna experiencia, bienvenido también para que podamos ayudar a más personas. Genial, Carolina. Carolina, ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, es un tema, creo, súper amplio, me parece súper novedoso y de hecho creo que es súper necesario. De hecho, creo que en las organizaciones cada vez que no se vayan quedando en ese modelo de desde mucho tiempo y dinosaurios todavía en ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía que se ven, barbaridades, voy a decir, en algunas organizaciones, ¿no? Que pasa todavía, ¿no? Y que creo que falta muchos más profesionales que se metan en esto y que realmente busquen darle un giro a esa realidad no actual en las organizaciones. Carolina, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por venir, Rebel, y ojalá tengamos por aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que para mí ha sido un placer enorme. Gracias de corazón por esta oportunidad y bueno, invitarlos a que seamos agentes de cambio, a que seamos líderes desde donde estamos, que vemos grandes cosas, seamos ejemplo y tengámoslo ahí presente. Un abrazo enorme desde El Salvador. Muchas gracias. Y corte.